Y bueno, este es un programa legal, es un programa donde la justicia tiene el lugar preponderante todos los días, de 9 a 11 de la noche, 2 horas diarias. Y a veces nos quedamos cortos con estas 2 horas. Y bueno, se sabe que el 1 de diciembre es un día clave para tener nuevas autoridades dentro del Poder Judicial. Estuvo por aquí la doctora Dávila Broncano, quien era la única mujer que candidateaba a la Corte Superior de Lima. Y bueno, nosotros tenemos el inmenso orgullo de presentar a la única vocal suprema que va a candidatear el día 1 de diciembre a la Corte Suprema, porque son 4 magistrados de la Corte Suprema que aspiran a la presidencia del Poder Judicial para el periodo 2017-2018. Está la doctora Elvia Barrios Alvarado, el doctor Josué Pariona, Víctor Prado Saldarriaga y el doctor Duberry Rodríguez Tineo, quienes están en carrera. No queda nada, hoy estamos 29, 30 y el 1 son las elecciones. Y ustedes saben mis afanes siempre por sentirme contenta de que las mujeres en este país tengamos cargos sumamente importantes, porque es otra perspectiva, es otra mirada. Cuando uno es mujer, quizás esta señora que está aquí, la señora Ley, la que no ve, pero que es muy guerrera y que quiere que haya justicia para todos, puede estar representada para el periodo de 2017 y 2018 en una mujer que ya llegar a ser vocal supremo es un gran reto. Y la doctora Elvia Barrios Alvarado está aquí con nosotros en Capital, a la cual le damos la más cálida bienvenida. Doctora Barrios, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Rosario. Muchas gracias por venir, en primer lugar. Y candidata a la presidencia de la Corte Suprema. Del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Y bueno, imaginar, ¿ha habido alguna presidenta de la Corte Suprema? No, en la historia del Perú no ha habido ninguna mujer que se haya desempeñado como presidenta del Poder Judicial. Y quizás hoy día estemos frente a la primera mujer que la historia republicana nos dé ese gran orgullo que, independientemente de los demás contendores, pueda ser usted la primera mujer de la Corte Suprema del Perú. Dígame usted, doctora Barrios, ¿qué significa para usted esta carrera que ha tenido, me imagino que es muy joven? Uh-huh. ¿Cuántos años tiene en el Poder Judicial? Yo me inicié desde que era practicante meritorio en el año 1979, luego fui oficinista 2, cuando todavía el Ministerio Público era parte del Poder Judicial. Se dio la ley orgánica del Ministerio Público y pasé a ser personal del Ministerio Público, me fui como oficinista, posteriormente me recibí de abogado, soy egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. San Marquina, nuestros vecinos, porque yo era de la Católica, así que cuando había... Frente a frente, cuando había un libro importante, me iba a San Marcos y gorreaba un poco la biblioteca. Ajá. Bueno, luego de eso inicié mi carrera como fiscal provincial adjunta desde los niveles inferiores en la Fiscalía. Me desempeñé como fiscal provincial adjunta en Tarapoto, luego en Iquitos Maynas. Del 85, 86 y 87 fui fiscal provincial encargada en Ayacucho. Y 10 años terribles, ¿no? Terribles, claro. Fui fiscal ad hoc en el caso Pucayacu, fiscal ad hoc en el caso Ajomarca, desenterré el cadáver, exhumé el cadáver de Argumedo en el caso Churajay y todos los casos que en ese momento se dieron que eran relevantes, ¿no? Que creo yo afianzaron más mi vocación por la justicia. Luego me vine a Lima como fiscal, postulé como jueza superior para la Corte de Ayacucho y después hubo un periodo de interrupción en mi carrera por el golpe de Estado, ejercí la abogacía y finalmente reingresé nuevamente al Poder Judicial, a la Corte Superior de Lima, presidí el subsistema anticorrupción, luego fui convocada para ser jueza suprema provisional,
estuve hasta el 2011, del 2008 hasta el 2011 como jueza suprema provisional y ahora soy jueza suprema titular. ¿En qué área? En el área penal. Integro la sala penal transitoria. Eso hay 2 salas. He estado tanto en la permanente como en la transitoria. Bueno, entonces, ahí está en pocos minutos toda una carrera, amante de la justicia, amante de administrar la justicia. Porque no solamente es que a ti te guste el derecho, es que ella ha sido jueza y ha arrancado desde abajo y ahora tenemos como vocal suprema. ¿Cuántas vocales supremas hay? En la Corte Suprema somos 20 jueces supremos, un representante nuestro se va al Jurado Nacional de Elecciones. Son 19. Somos 19 y habemos 3 mujeres. 3 mujeres. Bien. Quiero señalar a todas las personas que quieran ver las propuestas de todos los candidatos. Están en el portal de www.pj.gov.pi. Usted, me imagino, que aspira a la presidencia de la Corte Suprema de la República, del Poder Judicial, y tiene usted un plan. Por supuesto. Super plan. Un super plan. Yo considero que ese plan es un desafío para mí y también para mis colegas, porque yo considero de que en esta tarea debemos todos involucrarnos, todos los jueces supremos debemos potenciar las capacidades que tiene el sistema de justicia y todos debemos involucrarnos en el proceso de reforma, de modernización fundamentalmente del sistema de justicia. Somos más o menos, hay aproximadamente 2 millones de expedientes en giro. Aproximadamente 2 millones de expedientes en giro. Son 2.980 juezas y jueces. Si somos 2 millones de expedientes, por lo menos hay por cada expediente 2 personas. Demandante y demandado. Estamos hablando de 4 millones de peruanos y un poco va a ser más porque hay procesos en el que están involucrados. Lo mínimo son 4 millones. Yo le tiro a 4 millones 400 de litigantes. De litigantes que esperan con mucha esperanza, ¿no? Sí. Lo que va a pasar el 1 de diciembre. Sí, entonces, no es que ustedes se vayan a elegir entre ustedes para que ustedes, sino para la ciudadanía. Así es. Usted somos no tiene elegidos idea para representar al Poder Judicial. Porque el Poder Judicial para trabajar institucionalmente, pero fundamentalmente yo creo que es para recuperar la credibilidad del sistema de justicia. Creo que ese es el reto que tenemos. Reconocemos que tenemos algunas falencias, que tenemos que mejorar, reconocemos que hemos logrado muchos éxitos y que nos ha faltado transmitir esos éxitos, y ese es el gran desafío. Modernizar el sistema de justicia, actuar, como yo lo digo dentro de mi plan de trabajo, con transparencia, con conectividad, y eso para mí es fundamental, y con compromiso. Ningún proceso de modernización del sistema de justicia, de reforma, de reingeniería, de lo que quieran llamarle, va a poder llevarse a cabo si es que no hay un compromiso personal de los jueces. Por más máquinas que hayan, por más sistemas que hayan, va a ayudar a nuestro trabajo, pero tiene que haber un compromiso personal, tiene que haber liderazgo de la Corte Suprema. Tenemos que involucrarnos en el proceso de modernizar el sistema de justicia. Más pasión. Y fundamentalmente ser transparentes. Más pasión. Bueno, pasión, las mujeres. Más pasión y menos pecho frío, doctora, la verdad, porque, a veces el público, como yo soy comunicadora, ¿entiende? Sí. Comprenderá que escucho en la calle, en todos lados, la desesperación que tienen por los expedientes que son tan lentos. 10 de la noche. La doctora aspirante a la Corte Suprema, doctora Elvia Barrios, se va a quedar con nosotros toda la hora. Vamos a hacer una breve exposición de cuál es su plan de trabajo y luego hágase de cuenta que ella es presidenta de la Corte Suprema, va a tocar la puerta. Toque por favor la puerta, señor Urbano. Muy bien, pase adelante y usted le va a hacer la pregunta que quiera. ¿Qué le preguntaría a la presidenta de la Corte Suprema? Eso es lo que queremos esta hora que llega. 10 de la noche, me voy a un corte. Esto es Radio Capital. Así es, son las 10:04 de la noche y estamos aquí en Radio Capital muy contentos porque a través de esta hora
podremos conocer a una candidata a la presidencia de la Corte Suprema del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios Alvarado, quien pues el día de hoy nos va a contar un poco el plan que tienes. ¿Cuál es su plan de trabajo? ¿Qué es lo que usted sueña para el Poder Judicial? Bueno, en primer lugar, nosotros reconocemos que el presupuesto es muy bajo. Este año hemos conseguido solo el 64% del presupuesto que hemos solicitado, lo que indudablemente va a mermar mucho las actividades que podamos desarrollar, pero tenemos que seguir adelante, Mi plan de trabajo se asienta en 3 ejes fundamentales. El primero es transparencia. Vamos explicando, ¿cómo es esto de la transparencia? A ver, yo creo que en la línea de la lucha contra la corrupción, la transparencia de todas las actividades que nosotros realicemos al interior del sistema de justicia, así como también en el ámbito administrativo, va a permitir que la ciudadanía no pueda apreciar la actividad que realizamos los jueces al interior de los procesos. Nosotros, por ejemplo, tenemos, para dar un ejemplo, porque el tema es muy amplio, nosotros tenemos un sistema integrado de justicia. Este sistema integrado de justicia es un sistema informático que nos permite a nosotros visibilizar el proceso y el estadio en el que se encuentra. De suerte tal que si yo tengo un proceso, me registra el ingreso del proceso, me registra cuando pasa el proceso a despacho, me registra cuando pasa el proceso si se interpone un recurso de impugnación. O sea, tengo el camino del proceso, lo que en derecho llamamos el íter del proceso. Entonces, eso lo puedes ver desde tu casa. Eso lo vemos nosotros. Y entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer para transparentar nuestra actuación judicial? Correcto. Que cada litigante tenga la posibilidad de ver y de apreciar el estado de su proceso. Que si se presenta un escrito, automáticamente se registra el escrito y el litigante por un mensaje de texto sabe se presentó un escrito. Si se interpuso recurso de apelación y se concedió el recurso de apelación, muy aparte de las notificaciones judiciales, el programa del SINOE que tenemos, que el litigante sepa en qué está. Pero además este sistema, a la fecha también, nos sirve como un organismo, como un medio de control. Por supuesto. Un medio de control de la actividad judicial, porque nos permite establecer en qué plazos el juez resuelve y cómo demora el proceso, ¿no? De cualquier naturaleza. Si el juez se ha demorado mucho, por ejemplo, en expedir una sentencia de alimentos. Claro. Pero a veces ponen la fecha atrasada. Entonces, esto impediría. Claro, indudablemente. El tema de la fecha atrasada, por ejemplo, tiene solución. ¿Por qué? En la Corte Suprema, para dar un ejemplo... Sí, le explico a los oyentes. A veces, para estar dentro del tiempo, algunos jueces, como ya se les pasó el tiempo, ponen fecha atrasada, anterior, a la que no corresponde. ¿Hay alguna forma de controlar eso? Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, en la Corte Suprema, para dar un ejemplo, en la sala donde estoy yo y que la preside el doctor César San Martín, él ha utilizado un sistema muy, muy importante para mí, que advierte mucha transparencia en nuestras decisiones, y es la siguiente. Nosotros todos los días resolvemos las causas. 20 procesos penales, cada juez se hace cargo de 4 procesos, en la mañana cada uno da cuenta y votamos. Anotamos en una tabla el sentido de la decisión porque llevamos un proyecto, discutimos, debatimos y se anota el sentido de la decisión y luego eso tiene que plasmarse en la resolución y en el acuerdo que hemos tomado todos. En la sala penal transitoria, dentro de las 48 horas, y mucha gente lo ignora, se cuelga el sentido de la decisión. O sea, eso no lo sabía. En la sala penal transitoria de la Corte Suprema, que preside el doctor César San Martín. Y otras salas civiles también. Es decir, también, no está la sentencia escrita, pero sí el sentido por donde va a ir. Sí, correcto. La decisión. La decisión. Haber nulidad. Inocente. Culpable. Claro, haber nulidad o no haber nulidad, que decimos en términos... Claro, lo que pasa es que estamos nosotros... Correcto, inocente, culpable. Ya después te viene la notificación, la redacción de por qué es inocente o por qué es culpable. ¿Por qué? Porque en el trámite tiene que haber el proceso de firmas, tiene que haber el proceso de que va a la relatoría, pasa a secretaría, al notificador, del notificador pasa al justiciable. Bueno, ahora tenemos el SINOE, pero en todo ese íter pueden presentarse pequeñas corruptelas por el conocimiento de la información, por el dato, y tenemos que cortar eso.
Perfecto. Entonces, si hacemos que esto, ¿no?, este programa que tenemos en la Sala Penal Transitoria, se implante en todo el Perú, indudablemente que vamos a reducir muy sustancialmente cualquier conducta indebida que pudiera haber para pretender adelantarse a conocer el resultado, si se quiere, entre comillas. Y no debe tener mucho costo. No, ninguno, en absoluto. Y además sería de gran ayuda para la gente y mirarían con buenos ojos, ¿no? Que qué rápido o qué en tiempo verdadero están respondiendo. Por supuesto. Estamos entonces en la transparencia. ¿Algún otro punto de la transparencia? Importante todo. A ver, mi plan de trabajo comprende 3 ejes fundamentales, pero todos están interconectados. Ya. Uno está vinculado al otro, porque es transparencia, conectividad y compromiso del juez. Ya. Cuando hablamos de conectividad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Eso, ¿a qué nos estamos refiriendo? La conectividad, ¿qué cosa significa? Estamos en la era de la sociedad de la información. Todos los individuos, de una u otra manera, nos hemos convertido en internautas. En este momento eres internauta y estás tú, por el celular, correcto, comunicándote con otras personas, estás navegando en el ciberespacio. Ya. Utilicemos las tecnologías para optimizar el servicio de justicia. O sea, cuando yo señalo el tema de colgar la decisión, como decimos nosotros en el lenguaje común, perdón. Sí, tiene que subir un poquito su... Correcto. Ajá, ahí está. Ahora sí. Ahí está. A ver, vamos a ver. Si no... Correcto, Ajá, ahora ahí sí. Bien. Cuando yo señalo de que nosotros tenemos que simplemente comunicar la decisión a través del portal, indudablemente que contribuyo a dar una respuesta célere al justiciable, ¿correcto? Al litigante que quiere saber el sentido de la decisión. Pero también si yo utilizo otros métodos tecnológicos, estoy coayudando al sistema de justicia. ¿A qué me refiero? A innumerables. En el Poder Judicial ya hay un plan de trabajo realizado, por eso es que nosotros vamos a continuar todas las reformas que se han hecho en el Poder Judicial y hacer aquellas que faltan. Por ejemplo, hemos implementado el sistema de notificación electrónica. Tenemos que sociabilizar eso y hacerlo a nivel nacional y en todos los órganos jurisdiccionales. Hemos implementado los remates judiciales, el certificado de antecedentes penales, que no necesitas ir a hacer una cola ni pagar una tasa porque todo lo haces online, y así tenemos un montón de mecanismos. Pero también nosotros podemos implementar, así como lo hace el Banco de la Nación, que independientemente del sentido de la resolución, en tu celular tú puedes recibir un mensaje de texto respecto de algún acto procesal que se pudiera llevar a cabo. Y como el mensaje de texto es gratuito. Acá en el Perú todos, o sea, pueden no tener internet, pero el mensaje de texto lo tiene todo el mundo. Porque todo el mundo tiene teléfono. Y usar aplicativos que te permitan a ti, ¿no?, demostrar que el sistema de justicia, a nosotros fundamentalmente como jueces, demostrar que el sistema de justicia es célere, que es una justicia pronta y cumplida. Tenemos que ser eficientes, tenemos que ser eficaces. Transparencia, hacer actos de prevención de la corrupción. Acá no se trata de decir voy a hacer solo operativos. Claro. Me adelanto. Primero me adelanto. Establezco mecanismos de control adecuado. Fomento una conducta ética. Y hay que establecer liderazgo. Y compromiso, si no tienes, tu tercer elemento compromiso vocal. Judicial. O sea, si hay liderazgo, si hay compromiso judicial, indudablemente tú transmites eso a tus operadores judiciales y a los jueces. Y además, si alguno se atreve a una inconducta funcional, tiene que haber una sanción severa para que ese sea el mensaje. O sea, tú vas al sistema de justicia, pero vas al sistema de justicia a encontrar una justicia transparente, célere. Es verdad que tenemos una carga inmensa
Es verdad. ¿Cómo vas a hacer con eso, señora Vamos vocal? a ver, 2 temas. Pero antes, son 10:14. Me voy a un corte, tenemos un minuto, porque cada 15 Correcto. minutos tenemos que ir a un corte. Correcto. A ver, me está encantando el proyecto. El tema es cuando tú dices, cuando Sí, sí, usted sí. No, dice, sí, sí. cuando Sí, tú dices justicia rápida, sabes que yo cierro mis ojos y sueño. Porque Bueno, sueño, porque como todos queremos una justicia Ya, rápida. es complejo, pero ahora te respondo con el tema de, por ejemplo, que eso me parece Sí, más cerca. más cerca. Sí. Ya, me parece fundamental. No estamos... Todavía no, seguimos. Perdón, pero igual seguimos, indudablemente. Claro, siempre es, ¿de qué manera justicia rápida? Si hay un montón de carga procesal. Bien. Porque es un Familia. el huevo o la gallina, Ya, ¿no? Sí, el huevo o ya, la gallina. Ya, familia. A ver, Habemos familia. Que A eso ver. importa a la persona. A Ya, ver, bien. claro. ¿Qué cosa tenemos? Un procedimiento civil para pedir alimentos, demandas, ¿correcto? Pides alimentos, el alimentista, espera una sentencia después de una etapa probatoria, si no hay una- paga, pide la liquidación. De y vengados. después, de vengados. Lo escribes en el registro de morosos. Requiere para pagar y después agarras todos tus papeles y tu expediente y te tienes que ir a la fiscalía a denunciarlo por Penalmente. omisión a la asistencia familiar penalmente y resulta que demoró tanto tu proceso que ya el alimentista es mayor de edad. Ha pasado. Y ha pasado el tiempo. Ha pasado. Y pasa. ¿Por qué tenemos nosotros que contar con un proceso de esa naturaleza cuando en el proceso de alimentos tú vas y dices, señor, no me pasa alimentos? Los alimentos no te dan para atrás desde la fecha en que los solicitas. Así es. Solo tengo que probar la obligación alimentaria, nada más. Y él no me puede venir a mí a decir, en términos sencillos para que me entienda la comunidad, a mí no me puede venir a decir, no trabajo, no tengo trabajo. Oiga. Estoy en nada. Declaración jurada, gano 700 soles. Ya, oiga, yo lo veo a usted bien vestido. Usted está vivo. Oiga, tiene Se alimenta. Tiene se dos alimenta, tarjetas de crédito. Se alimenta. Así Entonces le fijo una anticipada. Pero lo siguiente, un solo juez, y hoy día justo conversaba con el ministro de Justicia y me decía que hay un proyecto de reforma en ese sentido. Con la ministra de Justicia. Con el viceministro de con el Justicia, que viceministro. estuvimos en el Congreso de la República, por eso Yeah. pedí un poquito más de tiempo para llegar tarde. Y entonces decía, ¿por qué no unificamos para que el juez que ve el ámbito civil también vea las consecuencias jurídico-penales del tema? Me muero, alabado Entonces, sea Dios. ¿eso qué cosa va a significar? Ah. El 30% de descarga procesal. Eso Un es proceso- una maravilla. Ya, pero Eso es. ¿qué necesitamos? Eso es el lugar soñado para Ya, una madre. ¿Qué cosa necesitamos? Hay jueces de familia, tienen experticia, pero además de eso, Les daría yo- jurisdicción penal. claro. Un solo juez que resuelve las dos cosas. Por Claro, supuesto. claro, por pues, supuesto. porque es lo mismo. Esta experiencia yo vi en Costa Rica, hubo un proyecto en Alajuela que se llamaba el proceso cero papel, porque todo es digitalizado, absolutamente todo. Entonces es un proceso muy rápido, toda la demanda está preformateada, solo llenas, acreditas el entroncamiento, tú estás interconectado con las instituciones públicas, pides si él trabaja en una institución pública cuánto gana, inmediatamente haces una audiencia y conciliación, porque eso es importante, la conciliación. Si no va la conciliación, en ese momento haces la audiencia, en ese momento fijas alimentos y en ese momento oralmente dictas la sentencia. Y yo dicto Y la en ese- presidenta de la Corte de Sí. Costa Rica nos ha ofrecido todo su programa gratuito para Ay, el Perú. por Dios. Y entonces es un tema de trabajar, Es una maravilla. es un tema de adaptar a nuestra realidad, pero yo creo que hacer eso es un logro. Y yo estoy total y absolutamente segura. Me dijeron que Justicia está trabajando Eso algo es por el eso estilo. es pensar en la ciudadanía. Y tengo que pensar también en Radio Marco Capital. normativo, sí. No, Radio Capital 10 y 18. ¿Les gusta este proyecto? Después vamos a venir con sus llamadas. 10 y 18 estoy con la doctora Elvia Barrios Alvarado, candidata y aspirante a presidir por primera vez en la historia de la República del Perú la presidencia de la Corte Suprema del Poder Judicial. Me voy a un corte y regreso. Interesantísimo. Cada mañana súbete conmigo y viaja con los temas más variados. Philip Butters está contigo de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Capital. Tu opinión importa.
Y estamos en Radio Capital, realmente sorprendidos, gratamente sorprendidos con la propuesta de la doctora Elvia Barrios Alvarado, candidata a la presidencia del Poder Judicial del Perú. Realmente lo que nos ha dicho sobre alimentos en temas civil y penal, unificar la jurisdicción para que todo se vea en un solo proceso, es realmente gratificante. Doctora Elvia Barrios, ¿qué otras cosas ve usted que realmente se pueden hacer porque realmente le parte el alma? Bien, en el ámbito previsional, el ámbito laboral. Los jubilados. Los jubilados. Nosotros tenemos ahora un plan de reforma laboral, un nuevo proceso laboral, que es eficiente, que es rápido, es célere. 260 y tantos días y el proceso llega a su fin. Pero ¿qué sucede? Las audiencias las estamos estableciendo programando para el 2018. Para dentro de un año y más. ¿Por qué? Porque hay tanta demanda y no hay capacidad de los operadores judiciales. ¿Y qué cosa sobrecarga nuestra función? La ONP. La ONP. Y entonces, el planteamiento es el siguiente. Los jubilados. Los jubilados. ¿Qué pasa? A la Corte Suprema llegan personas de 79, 80, 82 años pidiendo un reconocimiento de un derecho laboral que está sentado en 50 soles, 100 soles, 200 soles. Hasta la Corte Suprema. O sea, primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema. El costo años para el de Estado. ¿Sabe usted cuánto cuesta? En primera instancia, un proceso laboral, entendido horas hombre, papel, hoja, 2.000 soles, aproximadamente. Ya. Si es que es un proceso que se desarrolla dentro de un plazo razonable. Y si no, cuesta muchísimo más. Esos son los costes del proceso. Y entonces, ¿qué pasa? La ONP contrata estudios de abogados a los que pagan miles de soles. Y ahí está. Eso es infame. ¿Para qué? Para que defiendan al Estado. ¿Y a qué es el Estado contra el Estado? Porque después resulta que el juicio costó un montón y el pobre pensionista nunca recibió nada. O se lleva una pequeña cantidad. Si es que se llega, entonces, porque se va a la tumba antes de recibir su pensión. Bueno, en algunos casos puede suceder así. Y entonces, fórmulas, doble conforme. ¿Qué significa el doble conforme? Que eso lo hemos trabajado en la Corte Suprema y estamos para que solamente llegue a la Suprema lo que es casaciones. A ver, atención jubilado. Y eso depende, y para eso vamos a trabajar. Y para eso la ciudadanía tiene que también levantar su voz y decir, yo pido que se apruebe esa norma. Yo pido que se haga, bueno, nosotros tenemos capacidad para poder. ¿Qué es lo que propone? Plantear. ¿Qué es lo que propone para que los jubilados que están reclamando en la ONP su pensión? Si yo tengo una sentencia de primera instancia que declara fundada mi pretensión, impugno y declara fundada, eso es doble conforme, ahí termina el proceso. Correcto. No tiene por qué llegar a la Corte Suprema. No tiene por qué llegar a la Corte Suprema. Porque es un dilatar y además tenemos que hablar con la ONP y decirle, oiga, señores, ¿qué cosa está sucediendo? ¿Por qué ustedes le pagan tanto a tantos abogados? Ese es un problema que resolverán ellos, pero nosotros lo que hacemos es visibilizar cuál es el problema y decir, esto está pasando, pero sí tenemos que decir nosotros ahí, decir lo siguiente. Un momentito. La Corte Suprema tiene precedentes y tiene una jurisprudencia en un solo sentido. Si yo advierto que la Corte Suprema tiene una jurisprudencia en un solo sentido, ¿para qué recurro a la Corte Suprema? Y acá tiene que ver también con un compromiso con los abogados. Yo hablé en la mañana, me encontré de casualidad con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Pedro Angulo, y me dije, un momentito, hay que fomentar acá una cultura de paz y hay que también involucrar a los abogados en este proceso. Sí, pues acá hay mucha litigiosidad. Sí, no vas a estar litigando por litigar. Claro. Cuando si tú sabes que la Corte Suprema ya tiene un criterio sobre el tema de pensiones. ¿Para qué? Para dilatar, pues, doctora. Prefieren pagar muchas veces a los abogados que pagarle al pobre viejo que quiere su jubilación. Bueno, en todo caso, eso hay que evaluarlo, hay que estudiarlo, pero yo creo que es una buena alternativa para morigerar la carga procesal y poder salir de ese embalse de procesos que tenemos, que son más de 2 millones. En el ámbito laboral, ¿tiene usted idea cuánto de todo el ámbito laboral la ONP
tiene un porcentaje fuerte. Bueno, ahorita no he traído, pero lo que sí puedo decir que a nivel nacional, en el ámbito, por ejemplo, constitucional, tenemos 1.420.000 expedientes. Hemos resuelto este año 4.988 y se han ingresado 5.671. O sea, ingresan más de los que resolvemos, pero la cantidad de resoluciones que emitimos es inmensa. Si usted compara cuántas resoluciones emite cada juez, es una cantidad significativa de resoluciones. Pero el giro carga, o sea, primero tenemos esa carga procesal, que es el legado histórico que tenemos nosotros, y después cada año van ingresando más y van ingresando más. Y tenemos menos operadores judiciales y nos asignan nuevas funciones. En el caso de los juzgados de familia, con la ley de violencia familiar, estamos asumiendo nuevos retos y estamos muy preocupados porque desde la implantación de la ley 3036-4 hasta la fecha, hace un año exactamente, el 24 de noviembre se cumplió un año, hemos recibido más de 175.000 solicitudes de medidas de protección. Sí, eso es brutal. También, a nivel nacional estoy hablando. También, claro. Y nosotros tenemos que dar medidas de protección para la víctima y también tenemos que dictar medidas para el agresor, ¿no? Porque no solamente al Poder Judicial, en la línea de erradicar la violencia contra la mujer y su grupo familiar, también le corresponde la protección de vida, pero además el tratamiento, disponer el tratamiento para el agresor, porque no hacemos nada protegiendo solo a la mujer y nos olvidamos del agresor, ¿no? Y eso tiene que ser un trabajo vinculado con el Ministerio de Justicia. ¿Qué les parece a ustedes estos planteamientos? El hecho de que esta candidata, la doctora Elvia Barrios, sostenga de que hay que sacar de giro en la Corte Suprema las solicitudes o los procesos contra la ONP para que acepten tu jubilación. A mí me parece fantástico. No sacarlos de giro, de todas maneras. Claro, Claro, no lo que pasa es que yo lo pongo en términos más sencillos. Claro, correcto, sacarlos perfecto. de giro de la Corte Suprema para que solamente en primera instancia apelas, segunda instancia, eso es lo que se llama el doble conforme. Correcto, entonces, ¿qué les parece? Son las 10:29, ¿empezamos las llamadas o nos vamos un corte ahorita? Y vamos a un corte y regresamos con todas las llamadas y sus preguntas a esta candidata que se las trae, porque realmente está teniendo y pensando en la ciudadanía. 212-5353, a provincia 0824-802. ¿Tienes algo que decirle a esta candidata? Porque quizás sea la presidenta de la Corte Suprema del Poder Judicial. Sería bueno que nos pudieras llamar y pedirle lo que tú creas pedirle. Nos vamos a un corte, regresamos. Y estamos con la candidata aspirando a la presidencia de la Corte Suprema del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios Alvarado, y tsunami de llamadas. Atención, Augusto de Chorrillos, Carlos del Lince, Guadalupe del Cercado y Alejandro del Lince. Pasen por favor adelante, está nuestra candidata a la presidencia de la Corte Suprema. Augusto, su pregunta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo será el día que un caso no sea tocado en la televisión o en la radio para que le tomen en cuenta el Poder Judicial y no sea pues ámbito judicial donde se tenga que llevar ese caso? Muchísimas gracias, Augusto. Seguimos con Carlos. Carlos. Doctoras, buenas noches y desearle mucha suerte a la doctora Barrios, que ojalá que tenga su gestión. Problemas, como siempre, en los juzgados comerciales. 10 años para una ejecución de garantía. Soluciones, doctora, por favor. Gracias. Gracias. ¿Qué le contestamos a Augusto, doctora Barrios? Bien, lo que nosotros hemos advertido es lo siguiente, de que tenemos que reconocerlos. Hay veces los jueces somos muy etiquetados, muy garantistas en el sentido de que le rendimos culto mucho a la forma, es el ritualismo procesal. Hay veces el exceso de ritualismo, diría yo. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, levantar información y ver aquellos focos en los que, de manera innecesaria, por ejemplo, se hace un acto procesal. O se duplican esfuerzos. Entonces, Carlos. una vez que nosotros logremos eso, lo que hacemos es socializamos
una buena práctica, porque dentro de Levanta Información tienes buenas prácticas y malas prácticas. Así es. Entonces, levantamos las buenas prácticas y socializamos esos entre todos los jueces para optimizar el servicio de justicia. Pero es verdad, la justicia comercial indudablemente comenzó con mucho impulso y lo que tenemos que mejorar ahí es la expertise de los jueces e indudablemente exigirles más. Eso es compromiso, eso es compromiso. Y los casos mediáticos de la tele, lo que pregunta Augusto. Los casos, bien, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se ve sometido a un proceso, pongamos el penal, que es lo más mediático, ¿qué cosa es lo que quiere del juez? Imparcialidad, que el juez sea independiente, que el juez no tenga presiones. Entonces, y la prensa, por supuesto que ejerce presión en el juez. Si uno ve todos los días una información en un sentido, crucifica, por decir, a una persona porque la considera responsable, pongámonos en el lugar del juez. Entonces yo creo que ahí sí tiene que haber puertas abiertas para la prensa. Información. La chica del Colca. Claro. Información por parte de nosotros, por eso vamos a implementar ya. El día de ayer hemos nombrado un vocero judicial, es el doctor César San Martín, para poder explicar a la ciudadanía qué cosa está sucediendo en cada caso concreto. A mí me parece muy bien. Y entonces, con eso y mucho acercamiento a los cronistas judiciales. ¿Para qué? A la ciudadanía. Capacitarlos también para que sepan informar bien, porque ellos a veces no tienen conocimiento de los términos procesales y dan una información errada o equivocada. Y ellos tienen que transmitir esa cultura jurídica necesaria para que el ciudadano sepa o tenga una línea base para poder comprender. Guadalupe. Así se trabaja. Sí, Guadalupe del Cercado, pregunta concreta, respuesta concreta, y después Alejandro Elice. Guadalupe, buenas noches. Ya, buenas noches. Espero de que tengamos una mujer que esté ejerciendo su cargo en la Corte Suprema. Referente al proceso judicial, es una lástima que en los casos civiles se tomen años y años para tomar una determinación, y sobre todo de aquellas jueces que muchas veces adelantan opinión y como que se ve que está parcializado. Sucede casos en concreto por daños y por una denuncia falsa uno necesita un resarcimiento económico, pero no pasa nada, demora. ¿Y qué es lo que plantea la doctora para estos juicios tan largos y tediosos que la verdad da mucho que desear? Y sobre todo cuando el demandado es un abogado que lamentablemente deja muy mal parado a todos los que pertenecemos al Colegio de Abogados. Muchas gracias, Guadalupe. Alejandro Elice. Bueno, por ser un hombre mayor, Alejandro Alberto Álvarez Aragón. Acuérdense, doctora Alvia Barros, 4 años. Por favor, Dios ilumine a estos vocales supremos. Hay 3 que se van el próximo año. Y ojalá usted sea la próxima presidenta de la Corte Suprema. Ya es hora que una mujer decente entre al Poder Judicial. Pero no para trabajar en escritorio, que camine, doctora, en todos los juegos de paz, juegos penales, juegos comerciales, a caminar en los juzgados de Corte Suprema de Lima, Sur, Oeste. Alejandro, qué bonita llamada. Por favor, Dios me ilumine. Y mi única pregunta, no, por favor, tenemos que luchar contra la corrupción de los abogados que llegan al Poder Judicial. Todos saben quién es, cómo caminan, cómo se visten, cómo comen, cómo está la información clasificada. Falta una unidad de inteligencia que dé los datos a la presidenta para que tome acciones. Éxito, doctora Elvia Vargas. Qué lindo, Alejandro del INSE. Seguimos con las llamadas, mi querido, mientras la doctora Guadalupe... Sí, Humberto, pero Humberto, espérame un ratito porque... Muchísimas gracias por la llamada. Realmente esa llamada significa para mí un compromiso y tenga usted la absoluta seguridad que nosotros estamos empeñados en recuperar esa confianza ciudadana. Tenga usted confianza porque sí, habemos jueces comprometidos con nuestro trabajo, sensibilizados por la necesidad social, porque comprendemos que justamente la justicia tiene que ser más igualitaria, más equitativa, más célere, ¿no? Y porque hay Guadalupe, y la exigencia de
la exigencia de justicia viene precisamente de aquellos grupos más vulnerables, de los más necesitados. Y por eso, como usted lo ha dicho, la corrupción tiene que ser erradicada, pero por porque supuesto, la corrupción afecta el derecho de los más pobres. Y causa daños terribles a la economía del país. La corrupción impide el desarrollo de un país, porque ese dinero es desviado y se le da un mal servicio al ciudadano. Por eso es que la corrupción afecta absolutamente a todos, y más a los más pobres. Guadalupe del Cercado, que nos hablaba de los juicios civiles tan lentos. Bien, es verdad, tenemos un procedimiento que es lento, pero también es cierto que tenemos una sobrecarga procesal. Lo que tenemos que hacer es impulsar un proyecto de descarga procesal. ¿Para qué? Simplemente, lamentablemente, no tenemos mucho presupuesto, esa es la verdad, hay que ser realistas, ¿no? Pero sí, en la medida de nuestras posibilidades, ubicar aquellos órganos jurisdiccionales que tienen una sobrecarga procesal para poder implementar alguna medida que coayude a descargar ese juzgado. Tsunami de llamadas. Preguntas concretas, respuestas concretas. Increíble, la gente. Ok. Humberto de San Martín, Beatriz de Jesús María, Víctor de la Victoria. Adelante, Humberto. Doctora Zacieta, muy buenas noches. Buenas. Sí, mire, para la magistrada muchos éxitos. Yo le sugiero algo y aporto con una opinión muy interesante. Mire, magistrada, le deseo muchos éxitos, pero mi opinión es esta. Mire, se habla de mucha carga procesal, es correcto, pero yo creo que el tema, ¿sabe por dónde va? Es de que el litigante, cuando presenta su demanda, ¿no? Y el juez evalúa los autos y es correcta y admitida su demanda, automáticamente la sentencia va a salir favorable, es correcto. Entonces, de ahí se le tiene que pagar al trabajador, es correcto, pero también las empresas mafiosas deben ser multadas. ¿Para qué? Para que ninguna empresa cometa infracción o maniobras dilatorias. Exactamente. Entonces yo creo que por ahí va la carga procesal. Gracias, Humberto. Un empresario que va a votar un trabajador lo va a pensar 2 veces. Le voy a tener que pagar 5,000 soles a esta persona y al Estado le voy a tener que pagar 100,000 soles. Entonces no, mejor pago 5,000 soles. Muchas gracias, Humberto. Entendida la pregunta. Beatriz de Jesús María. Gracias, buenas noches, doctoras. Muchas gracias. Muy buenos augurios a la doctora en el caso de alcanzar la presidencia. Pero necesitamos que sea más fuerte la presidencia. ¿Por qué le digo? Debe empoderarse, sea magistrado o personal. Yo soy personal jurisdiccional y le diré que las Cortes Suprema y Superior andan cada uno por su lado. No hay coordinación, nos falta papel. Si usted tuviera la gentileza, sea que alcance o no la presidencia, tengan la bondad de ustedes acercarse a los órganos judiciales como le han mencionado. Nos falta papel, nos falta tóner. Los magistrados en primera instancia tienen que ingeniárselas para conseguir material. Perfecto. Perdiendo tiempo, bien, horas útiles para ello. No bien, es justo. Bien, no Beatriz. Es justo, además entre remuneraciones. Gracias, Beatriz. Bien. Respuesta, Beatriz, concreta. Sí, 2 cosas. En el Poder Judicial tenemos una comisión de gestión ambiental. Esta comisión de gestión ambiental tiene que ver el trabajo judicial en términos de ecoeficiencia. ¿Qué significa? Menos papel. Menos papel. Menos papel. Menos papel. Y eso va de la mano con la conectividad. Para darle un pequeño ejemplo, si yo le tengo que mandar a usted un oficio, ¿por qué no se lo mando por correo? ¿Por qué tengo que palmarlo, usar papel? ¿No? Además, así colaboramos, pero además también estamos viendo fórmulas para utilizar energía limpia, no luz, ver otras alternativas. Hemos hecho un plan de trabajo en la Comisión de Gestión Ambiental, que justamente lo preside el doctor Duberly, que también es mi amigo y competidor en esta campaña. Los baños son una desgracia, doctora. Se Los baños pierden. Para el litigante son una desgracia. La forma, no hay una silla para sentarse. No, sí tenemos. Tercer y cuarto piso de la Zamora, doctora. En la parte ya. Está bien complicado, todos hemos que estar sí, parados. es que es demasiado público que asiste y el tema de las sillas no se pueden colocar por un tema de seguridad en caso de la eventualidad de un sismo o una salida rápida. Víctor de la Victoria. Beatriz ya contestamos, ¿no? Ahora, Víctor de la Victoria.
Buenas, Víctor. Aló, buenas noches. Hola, Víctor, ¿cómo está? Tiene usted a la candidata a la presidencia de la Corte Suprema del Poder Judicial. ¿Qué le quiere preguntar? Sí, doctora, buenas noches, felicitaciones. Quisiera preguntarle, lo que pasa es que tengo una hermana que ha hecho un juicio a su expareja por alimentos, y allá en Chiclayo. Y en enero hizo el juicio, la demanda, entonces hasta ahorita le están paseando, digamos, por la palabra, ¿no? Le dice para el próximo mes, para tal fecha, ven, así lo tiene, y ahorita está en huelga, le han dicho para el próximo año, y no sé a qué se debe que si le tienen los documentos, no avanzan los papeles por No alimentos. avanzan. Sí, Gracias, Víctor. Sí, por favor. Gracias, Víctor. Bien, el señor tiene que saber, como cualquier ciudadano, yo soy presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y estamos sensibilizando a todos los operadores judiciales y a los jueces en generar una cultura jurídica con perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Significa equidad, significa trato igualitario, significa erradicación de esa cultura patriarcal que nos hace daño, la erradicación del machismo. La ley 3036-4 establece, ¿no?, que la mujer y su grupo familiar son pasibles de protección frente a la violencia. ¿Qué clase de violencia? La violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial. Y la violencia patrimonial está sentada en toda actividad que realice uno de los miembros de la familia destinada a mermar los ingresos o la capacidad económica o afectar significativamente a la pareja. Entonces, una medida eficaz ahora que se da es que si alguien, ¿no?, resiente una violencia económica, puede ir inmediatamente al juez de familia o el que haga las veces de juez de familia y pedir por violencia económica una medida de protección que el juez tiene la obligación de darla en el plazo de 72 horas. Eso es una muy buena salida. 10:46, me voy a un corte y regresamos con sus llamadas. 212-5353, desde provincia 0800-248-0. Y estamos en Radio Capital. Mi nombre es Rosario Sacieta, @Rosario_Sacieta es mi Twitter. Y estamos con sus llamadas al 212-5353. Cuéntenos un poco. Estoy aquí con la candidata a la presidencia de la Corte Suprema, la doctora Barrios. ¿Cómo es la votación? En primer lugar es el jueves. Primero. El jueves. Ay, qué nervios. ¿Y cuántos votan? 19 jueces. Supremos. Correcto. ¿Cuántos votos necesita usted para ganar? 10 votos. ¿Cuántos candidatos hay? 4. ¿Usted también vota? Sí, también votamos. Todos votamos 19. ¿Y es tipo urna y metes tu voto? Por estricto orden de antigüedad, se va llamando a cada juez supremo, se acerca a una ánfora que hay a un costado, escribe el nombre de su candidato y deposita en el ánfora. Luego de eso, los 2 vocales más antiguos de la Corte Suprema proceden a dar lectura voto a voto. Puede haber una segunda vuelta, generalmente siempre hay una segunda vuelta. ¿Cómo es eso la segunda vuelta? Si no se obtienen más de 10 votos, indudablemente entre 4 candidatos, no todos pueden lograr 10 votos y los 2 de mayor votación pasan a la segunda vuelta y ahí se define. Pero es el mismo día. Es el mismo día, en el acto. En el acto. ¿A qué hora arranca? Todavía no nos han notificado, pero entiendo que siempre es al mediodía, sí. Al mediodía. 12 del día generalmente. Bueno, tenemos llamadas 10:50, por supuesto. A ver, tenemos 4 más. Andrés de San Martín, luego Abel de San Juan del Lurigancho, por favor. Rafael de Ate, bajen sus volúmenes, por favor, si no me destrozan los oídos. Y Luis del Cercado. Correcto, empezamos. Andrés, le pido pregunta concreta, respuesta concreta de la doctora Barrios. Adelante. Sí, doctora. Sí, buenas noches, doctora. Doctora, le llaman para hacer la consulta de que hay procesos judiciales, por decirlo, de alimentos o tenencia del niño, que se demora mucho y parece que no lo revisa bien los casos. Por ejemplo, en el caso de mi esposa tiene un proceso de tenencia que se le quitó al padre, pero a las finales el padre nunca cumplió
y mi esposa le hizo un juicio por devengados y a la final el devengado lo dejaron atrás y al niño le dieron la tenencia a su padre, pero cuando el padre nunca cumplió con los alimentos. O sea, el padre cumplía no cumplió alimentos, pero le dieron tenencia al padre. Gracias. Claro, o sea, cumplía esporádicamente, ¿no? Pero nunca estuvo al día. Entonces, como yo estaba con él, tenía que apoyarle, lógicamente, pero nunca salió los devengados y los devengados se quedaron atrás, no sé, y cuando uno va a preguntar, dicen que bueno, que están de huelga, que está demorando el proceso y todo lo demás. Entendido. Pregunta concreta, señores. Comentario concreto, respuesta concreta. Abel de San Juan del Lurigancho. Buenas noches, doctora Societa. Hola, Abel. También saludo a la distinguida abogada que la acompaña ahí, la doctora Elvia Barrios, que es candidata a la presidencia del Poder Judicial. Así Muy es. bien, mi comentario breve es que con respecto a que sabemos perfectamente que uno de los grandes problemas que atraviesa el Poder Judicial, uno de los grandes poderes que tiene el Estado peruano, no adolece más que nada de presupuesto, pero no tanto de remuneraciones a los jueces, no a los abogados, sino más que nada a los recursos que utiliza como medio, por ejemplo, recursos tecnológicos. En tal sentido, ella candidata, ¿qué comentarios nos puede decir con respecto a la cuestión presupuestal? Gracias. Ok, Rafael de Ate. Rafael de Ate. Hola, Rafael, ¿cómo está? ¿Cómo está? Te gusta saludarla y un saludo también a la doctora Barrios, mi respeto. He escuchado los comentarios anteriores y he escuchado algo bien puntual sobre igualdad de género y algo sobre violencia económica. A mí me pasa algo bastante particular y es una rareza que ojalá presente jurisprudencia. Yo tengo separado más de 25 años, así 25 años que no me dan el divorcio, no sé por qué. Y los años que estuve separado, mis hijas tenían 5 y 7 años, en la medida de lucidez, nunca se faltó nada, les ha dado un nuevo lujo todas las comunidades, terminaron su colegio, todo, y resulta que después de 25 años me hacen un juicio en el juzgado de Surco, que lo aceptan todo, no me dan derecho de defensa, a pesar que yo tengo otro compromiso, tengo 2 hijos menores de 7 meses y 4 años, y después mi hija de 25 años, 27 años me hace un juicio de alimentos. Después de 20 años, la jueza ¿le hace un juicio de alimentos o le cobra lo de atrás? ¿Le hace un juicio de alimentos o le cobra lo de atrás? Le cobra lo de atrás. Entonces yo no entiendo eso. Si tiene su madre, que no me hizo juicio nunca, siempre la prohibí todo, entonces, ¿cómo ha terminado su estudio? Está en la Universidad de Lima, ya terminó su universidad, es una gran profesional para viajando. Yo lo entiendo, pero no podemos resolver con la candidata a la Corte Suprema, no podemos resolver problemas personales porque no podemos. Desde el Cercado. Luis, desde el Cercado, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Luis. Buenas noches. Sí, dígame, Luis. A ambas personas. Señorita, se trata de lo siguiente, mire. El Poder Judicial... Estoy pidiendo, por favor, a todos que bajen el volumen porque se acopla a mis oídos y es imposible poder escucharlo, Luis. Vamos, Luis. Otra llamada, por favor. Gaby de Chorrillos nos llama. Gaby, ¿cómo está? Ay, doctorita, qué bien que se acuerda mi nombre. Muchas gracias, buenas noches. Ella, dígame. Mire, de antemano, yo quisiera preguntarle a su colega que está postulando, ¿qué cosa es lo que van a hacer cuando ella, en caso de que ella salga, ganadora de las elecciones, por las mujeres, que tanto feminicidio hay, tanta violencia familiar, tanto niño abandonado? ¿Qué es lo que van a hacer la justicia ante el Ministerio de Justicia? Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, tenemos a Andrés que habla de los temas de familia. La tenencia dura mucho, 2 años y medio, doctora, 2 años y medio. Sí, esa es una de las grandes dificultades que tenemos. Temas de familia. La tenencia dura mucho, 2 años y medio, doctora, 2 años y medio. Sí, esa es una de las grandes dificultades que tenemos en esa área, precisamente por la sobrecarga familiar, la sobrecarga procesal que hay en temas de familia. ¿Eso se va a aligerar, doctora? Tenemos que aligerar. Yo creo que con lograr nosotros que los procesos de familia y penales reduzcan el plazo, indudablemente vamos a lograr así
un mayor tiempo para solucionar los otros conflictos. Bueno, cuando yo fui congresista, fui autora de la ley del divorcio notarial y municipal, que en ese momento 40% de la carga judicial se fue para las notarías ojalá que hayan iniciativas legislativas de esa naturaleza. Gaby de Chorrillos nos dice sobre los temas de las mujeres y el feminicidio. Bien, el feminicidio es una de las formas más graves de violencia contra las mujeres. Son esos crímenes de odio, de misoginia, que hay que indudablemente combatir y de manera eficaz. Nosotros en la Comisión de Justicia de Género lo que estamos haciendo es lo que decía hace un momento, sensibilizando a todos los operadores judiciales y también a los trabajadores. ¿Para qué? Para que adviertan un comportamiento, en primer lugar, de respeto al género. En segundo lugar, una cultura jurídica de género. Y en tercer lugar, nosotros estamos empeñados en erradicar cualquier estereotipo de género. Decimos lo siguiente: a la mujer no se le puede visibilizar como la persona que ocupa espacios no esenciales o trabajos no esenciales. La mujer también es parte de la construcción humana. Nosotros contribuimos precisamente con nuestro trabajo a hacer de este país un país grande. Estamos a puertas del bicentenario y esa dualidad humana, varón y mujer, deben contribuir al crecimiento humano. Mire, doctora, con el mismo nivel de oportunidades y en un plano de igualdad. Nos quedan 3 minutos. Yo le pido perdón a Luis del Cercado que esté en línea. Nos quedan 3 minutos, tenemos que cerrar el programa. Luis, ojalá que el jueves pueda ser esta candidata, la primera presidenta de la Corte Suprema en la historia de la República del Perú. Y yo le pediría que venga usted ese jueves. De ganar, venga usted aquí a las 9 de la noche si fuera posible. ¿Sería mucho pedirle? Bueno, de ser posible, encantada, y lo haría fundamentalmente porque la verdad me ha emocionado las palabras de esa persona mayor, ¿no? Sí. En el sentido de qué es lo que él quiere para el país, qué es lo que espera del sistema de justicia. Él no pide nada para él. No pide nada para él. Yo creo que él lo que ha hecho es transmitir la necesidad del ciudadano peruano. Lo que él ha hecho es decir un momentito, el sistema de justicia es importante y nosotros confiamos también en las mujeres. Yo creo que ese es un gran reto para las mujeres. Yo creo lógicamente que sí, va a ir de la mano con el trabajo de mis colegas, indudablemente, porque cada uno tiene que liderar este proceso de modernización del sistema de justicia. Es un trabajo conjunto. Trabajar en el presupuesto, doctora, pero también en cómo racionalizas y administras tu presupuesto. Y discúlpenme los varones, porque quien más sabe de presupuesto en este país somos las mujeres para administrar lo mucho o lo poco que usamos fórmulas imaginativas cuando hay escasez. Así es. Y entonces tendremos que hacer uso de esas fórmulas imaginativas. Que nos queda 1 minuto. Yo le agradezco mucho, en primer lugar, que usted haya venido. No, encantada. Es nuestra obligación transmitir a los ciudadanos qué estamos haciendo y qué pensamos hacer. Y comprenderá que soy una profesional del derecho con una carrera ininterrumpida de 34 años. Entonces, ver que quizás ese jueves, 1 de diciembre, después del mediodía, esa urna se llenen de votos para que usted pueda alcanzar la presidencia, me emociona. Muchas gracias. Y me conmociona también porque va a tener usted y alcanzar la presidencia la gran responsabilidad de sacar luz a ese cargo y detrás de usted van a haber no solamente miles de mujeres, sino también muchos hombres que van a respaldar su trabajo. Yo le deseo muchos éxitos, doctora Barrios. Muchísimas gracias. Y yo diría que no solo es una responsabilidad, sino también fundamentalmente es un compromiso. Es un compromiso con la sociedad, es un compromiso con todos los peruanos, si usted con todos aquellos que dirigirse a los jueces que van a votar ese jueves por usted, dirigirse a ellos a través de las ondas. ¿Yo qué les diría a mis colegas? Yo les diría a mis colegas que conocen mi trabajo, que conocen mi vocación de servicio,
que conocen también la fuerza y el impulso que le pongo a las cosas, que le doy esa fuerza de género que tiene uno por dentro y que simplemente a la hora de decidir, decidan, no les digo por mí, decidan por aquello que consideren que va a ser mejor para el país. Y bueno, nosotros confiamos que de esos 19 votos hayan 10 magistrados supremos que voten por la doctora Elvia Barrios. Señores, 11:01. Me voy. Dulces sueños para todos los que se portan bien. Poder Judicial. Y tiene usted un plan. Por supuesto, por supuesto. Super plan. Bueno, un super plan yo considero que ese plan es un desafío para mí y también para mis colegas, porque yo considero de que en esta tarea debemos todos involucrarnos, todos los jueces supremos debemos potenciar las capacidades que tiene el sistema de justicia y todos debemos involucrarnos en el proceso de reforma, de modernización fundamentalmente del sistema de justicia. Somos más o menos, hay aproximadamente 2 millones de expedientes en giro. Aproximadamente 2 millones de expedientes en giro. Son 2.980 juezas y jueces. Si somos 2 millones de expedientes, por lo menos hay por cada expediente 2 personas, por demandante y demandado. Estamos hablando de 4 millones de peruanos y un poco va a ser más porque hay procesos en el que están involucrados. Por lo mínimo son 4 millones. Yo le tiro a 4.400.000 de litigantes. De litigantes que esperan con mucha esperanza, ¿no? Lo que va a pasar el 1 de diciembre. Sí, entonces, no es que ustedes se vayan a elegir entre ustedes para que ustedes, sino para la ciudadanía. Así es. Usted somos no tiene elegidos idea para representar al Poder Judicial. Porque el Poder Judicial para trabajar institucionalmente, pero fundamentalmente yo creo que es para recuperar la credibilidad del sistema de justicia. Practicante meritorio en el año 1979, luego fui oficinista 2, cuando todavía el Ministerio Público era parte del Poder Judicial. Se dio la ley orgánica del Ministerio Público y pasé a ser personal del Ministerio Público, me fui como oficinista, posteriormente me recibí de abogado, soy egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. San Marquina, nuestros vecinos. Porque yo era de la Católica, así que cuando había... Frente a frente, cuando había un libro importante, me iba a San Marcos y gorreaba un poco la biblioteca. Ajá. Bueno, luego de eso inicié mi carrera como fiscal provincial adjunta desde los niveles inferiores en la Fiscalía. Me desempeñé como fiscal provincial adjunta en Tarapoto, luego en Iquitos Maynas. Del 85, 86 y 87 fui fiscal provincial encargada en Ayacucho. Y 10 años terribles, ¿no? Terribles, claro. Fui fiscal ad hoc en el caso Pucayacu, fiscal ad hoc en el caso Ajomarca, desenterré el cadáver, exhumé el cadáver de Argumedo en el caso Churajay y todos los casos que en ese momento se dieron que eran relevantes, ¿no? Que creo yo afianzaron más mi vocación por la justicia. Luego me vine a Lima como fiscal, postulé como jueza superior para la Corte de Ayacucho. Y bueno, este es un programa legal, es un programa donde la justicia tiene el lugar preponderante todos los días, de 9 a 11 de la noche, 2 horas diarias. Y a veces nos quedamos cortos con estas 2 horas. Y bueno, se sabe que el 1 de diciembre es un día clave para tener nuevas autoridades dentro del Poder Judicial. Estuvo por aquí la doctora Dávila Broncano, quien era la única mujer que candidateaba a la Corte Superior de Lima. Y bueno, nosotros tenemos el inmenso orgullo de presentar a la única vocal suprema que va a candidatear el día 1 de diciembre a la Corte Suprema, porque son 4 magistrados de la Corte Suprema que aspiran a la presidencia del Poder Judicial para el periodo 2017-2018. Está la doctora Elvia Barrios Alvarado, el doctor Josué Pariona, Víctor Prado Saldarriaga y el doctor Duberry Rodríguez Tineo, quienes están en carrera. No queda nada, hoy estamos 29, 30 y el 1 son las elecciones. Y ustedes saben mis afanes siempre
sentirme contenta de que las mujeres en este país tengamos cargos sumamente importantes, porque es otra perspectiva, es otra mirada. Cuando uno es mujer, quizás esta señora que está aquí, la señora Ley, la que no ve, pero que es muy guerrera y que quiere que haya justicia para todos, puede estar representada para el periodo 2017 y 2018 en una mujer que ya llegar a ser vocal supremo es un gran reto. Y la doctora Elvia Barrios Alvarado está aquí con nosotros en Capital, a la cual le damos la más cálida bienvenida. Doctora Barrios, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Rosario. Muchas gracias por venir, en primer lugar. Y candidata a la presidencia de la Corte Suprema. Del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Y bueno, imaginar, ¿ha habido alguna presidenta de la Corte Suprema? No, en la historia del Perú no ha habido ninguna mujer que se haya desempeñado como presidenta del Poder Judicial. Y quizás hoy día estemos frente a la primera mujer que la historia republicana nos dé ese gran orgullo que, independientemente de los demás contendores, pueda ser usted la primera mujer de la Corte Suprema del Perú. Dígame usted, doctora Barrios, ¿qué significa para usted esta carrera que ha tenido, me imagino que es muy joven? Uh-huh. ¿Cuántos años tiene en el Poder Judicial? Yo me inicié desde que era... y después hubo un periodo de interrupción en mi carrera por el golpe de Estado, ejercí la abogacía y finalmente reingresé nuevamente al Poder Judicial, a la Corte Superior de Lima. Presidí el subsistema anticorrupción, luego fui convocada para ser jueza suprema provisional, estuve hasta el 2011, del 2008 hasta el 2011 como jueza suprema provisional y ahora soy jueza suprema titular. ¿En qué área? En el área penal, integro la sala penal transitoria. Eso hay dos salas, he estado tanto en la permanente como en la transitoria. Bueno, entonces... ahí está, en pocos minutos, toda una carrera, amante de la justicia, amante de administrar la justicia, porque no solamente es que a ti te guste el derecho, es que ella ha sido jueza y ha arrancado desde abajo, y ahora tenemos como vocal suprema. ¿Cuántas vocales supremas hay? En la Corte Suprema somos 20 jueces supremos, un representante nuestro se va al Jurado Nacional de Elecciones. Son 19. Somos 19 y habemos 3 mujeres. 3 mujeres. Bien. Quiero señalar a todas las personas que quieran ver las propuestas de todos los candidatos. Están en el portal de www.pj.gov.pe. Usted, me imagino, que aspira a la presidencia de la Corte Suprema de la República.